Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre, por su grata compañía. Gracias por suscribirse, por darle like. Gracias por compartirlo con otros y pedirles que se suscriban. Muchas gracias. Hoy queremos hablarles acerca de lo que pasó con el discurso del presidente Joe Biden la noche pasada y cómo andan las cosas al día de hoy. Recuerden que habló acerca de lo que tiene que ver el tema con Ucrania y Rusia. Y se habla de que lo que viene para Ucrania o para Rusia no tiene, el gobierno de Putin no tiene idea de lo que le viene. Eso fue una amenaza muy fuerte que el presidente Joe Biden lanzó al presidente ruso Vladimir Putin. La mayor advertencia de un líder de Estados Unidos a uno de Rusia desde el fin de la Guerra Fría. En un discurso ante el Congreso estadounidense marcado por la invasión de Rusia a Ucrania, Joe Biden dijo que cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. Joe Biden lanzó la mayor advertencia a un presidente de Estados Unidos que nunca, o desde la Guerra Fría, no había tenido una advertencia de ese calibre, y a un mandatario ruso desde el fin de la Guerra Fría, y lo hizo al aludir a Vladimir Putin como un dictador y afirmar que debe pagar un precio, pero no cualquier precio, un precio muy alto por invadir a Ucrania, y ya lo están pagando. Señores, yo creo que si Vladimir Putin no hace algo, van a convertir a Rusia en un país, prácticamente lo van a llevar de una potencia a un cualquier país, a un país sin movilidad del comercio. Le han cerrado prácticamente todo, la parte bancaria, la parte inclusive aérea, de vuelos a Estados Unidos. En fin, todas las transacciones entre Estados Unidos y Europa están prácticamente congeladas, y esto desde luego que lleva a Rusia a verse en una situación sumamente delicada. Dice el presidente Biden que él no tiene idea de lo que le viene. Dijo Biden durante su discurso, que fue dirigido ese discurso del Estado de la Nación ante ambas cámaras del Congreso estadounidense, y esto fue este martes, después de que Rusia intensificara sus ataques sobre ciudades ucranianas. El acto en el Capitolio fue una clara muestra del apoyo bipartidista que existe en Washington para Ucrania, así como para las fuertes sanciones económicas ampliadas económicamente a Rusia, y el propio Putin en los últimos días tiene que vérsela con Estados Unidos y Europa. Los legisladores demócratas y republicanos ovacionaron de pie al pueblo ucraniano cuando Biden les pidió esa señal y mencionó que la embajadora en ese país, en Estados Unidos, Oksana Markarova, estaba presente en la sala junto a la primera dama Jill Biden. Sin embargo, el discurso presidencial también fue un recordatorio de los límites que la Casa Blanca ha trazado ante el conflicto armado en Europa, así cuando Estados Unidos presta asistencia militar y económica a Ucrania. Permítame ser claro, nuestras fuerzas no están involucradas ni se involucrarán en un conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania, dijo el presidente Biden. Nuestras fuerzas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste, agregó el presidente. Y dijo que Estados Unidos y sus aliados
defenderán cada centímetro de territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza de su poder. Y es un esfuerzo colectivo en el que están todos a una. Pero incluso al reconocer el coraje con que los ucranianos luchan por su país, Biden indicó que los próximos días, semanas y meses serán duros para ellos. Calculó mal. En el pasado, otros presidentes de Estados Unidos tuvieron sus choques con Putin por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando el mandatario ruso anexó Crímenes en el 2014, el entonces presidente Barack Obama advirtió que impondría costo a Moscú. Pero las sanciones aplicadas por aquella acción y por la guerra que Rusia inició fue allá por allá en el Donbass, eso es al este de Ucrania, sobre negocios petroleros, financieros e individuos rusos fueron mucho más leves que los resultados por Estados Unidos y sus aliados en los últimos días. Biden también recordó que estos castigos buscan incluir a los mayores bancos de Rusia del sistema, buscan excluirlo del sistema financiero internacional, impedir que el Banco Central ruso eche mano de 630,000 millones de reservas para estabilizar su moneda, lo que significa que esto lo frena por todo lado. El valor del rublo se hundió el 30% y las bolsas de valores rusas tuvo que cerrar, señaló Biden al Congreso. La economía de Biden se tambalea, la economía de Rusia se tambalea y solo Putin tiene la culpa de todo esto. También ha sido extraordinario que Biden se refiriera a Putin como un dictador, aunque ya le había colocado esa etiqueta en el 2016, cuando era vicepresidente de Obama y Rusia intensificó o se interfirió en las elecciones de Estados Unidos. Ustedes recuerdan con lo que pasó con Donald Trump en las elecciones pasadas. No obstante, al asumir la presidencia el año pasado, Biden había buscado entenderse con Putin, ponerse de acuerdo, algo que no se logró. Sin embargo, ahora el enfrentamiento entre ambos recuerda a los momentos más tensos de la Guerra Fría. El presidente ruso, por su lado, también puso las fuerzas nucleares de su país en alertas especiales unos días atrás, en respuesta a lo que consideró declaraciones agresivas de los líderes de la OTAN sobre Ucrania. El martes, Biden abordó la crisis de Ucrania al inicio mismo de su discurso anual ante el Congreso, el primero que realiza en su mandato y que tradicionalmente comienza con temas internos de Estados Unidos antes que con asuntos internacionales. Abordó también el tema asegurando que la libertad siempre triunfe sobre lo que es la tiranía. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos, sigue avanzando y los costos y amenazas para los Estados Unidos y el mundo siguen aumentando, dijo el presidente. También sostuvo que el presidente ruso lanzó un ataque premeditado contra Rusia, pero calculó mal. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían y pensó que podría dividirnos, dijo él acerca de Putin. Putin se equivocó. Estamos preparados. Un momento especial. Algunos analistas también elogian la forma en que Biden respondió a Putin, buscando unidad sobre los aliados de Estados Unidos sin ir a un choque militar directo con Rusia.
La respuesta del presidente Biden a la invasión rusa de Ucrania ha sido su mejor momento como presidente, señala William Galston, un experto en políticas públicas de la institución Brookings de Washington y ex asesor del presidente Bill Clinton. Vamos a ver que estos son los casos que estamos viendo en estos días en Ucrania y cómo están siendo atacados. Pero Occidente está mucho más unido de lo que la mayoría de los pesimistas habrían dicho hace unas semanas, y la actuación de Biden tiene algo que ver con eso, le dice Galston a BBC Mundo en su entrevista. Como indican los aplausos que recibió en el Congreso por sus palabras sobre Ucrania, Biden también cuenta con amplio apoyo nacional para las medidas que ha tomado contra Moscú. 3 de cada 4 estadounidenses respaldan las sanciones económicas a Rusia y a Putin, según una encuesta del CBS News que fue divulgada esta semana. Además, una mayoría, hablándose del 65%, apoya el envío de armas a Ucrania y el 63% está de acuerdo con mandar tropas para proteger a los aliados de Washington en la OTAN. Pero en un país tan polarizado prácticamente como es Estados Unidos, la pregunta es ¿cuánto tiempo sostendrá este respaldo? ¿Va a ser para toda la vida o años o únicamente por algunos meses? El costo es alto, ¿verdad que sí? Biden ha perdido popularidad desde que asumió el año pasado y su índice de aprobación y popularidad varían entre un 44 y un 37% según diferentes encuestas. Tanto demócratas como republicanos exigen que las acciones contra Rusia incluyan prohibiciones a la importación de petróleo de ese país a lo que es Estados Unidos y parte de Europa. Este es un tema especialmente sensible para Estados Unidos, que enfrenta su mayor tasa de inflación en lo que es 40 años que no había pasado. Estamos hablando de un 7.5% y ya ha visto los precios del petróleo subir debido al conflicto con Europa. Si la guerra se extiende por meses, la economía estadounidense y global podría sufrir más efectos. Biden tiene la oportunidad de persuadir al pueblo estadounidense de que los sacrificios por la libertad y la democracia en el mundo valen la pena, dice Galston. Lo más probable es que las consecuencias económicas de las medidas adoptadas sean negativas, pero creo que ahora los estadounidenses están dispuestos a aceptarlas, agrega el experto. Lo harán en 3 o 4 meses si las cosas empeoran. No lo sabemos. Ahora puede recibir también notificación de BBC para que en estos días, cuando vengan las entrevistas y con el experto, habla en ese sentido de que necesitamos estar informados en todo lo que está pasando en Ucrania y Rusia, pero también, ¿por qué no?, lo que está pasando aquí en el patio de Estados Unidos, lo que está pasando aquí en la casa, donde necesitamos estar informados. Señores, es importante que usted comparta cada programación, que le dé like y que sea parte de la misma. Muchas gracias.